Bueno, dentro de las infecciones respiratorias del adulto, ha sido un tema no muy preguntado en los últimos años, pero vamos a ver algunos tips claves que ingresan para el examen de la residencia. Primero está como el tema resfrío común. De esto tenemos que recordar la etiología, la manifestación clínica, el diagnóstico y tratamiento. Si el resfrío común no se recupera, se puede complicar con una sinusitis, también es otro tema de infecciones respiratorias altas. Después está la otitis, después está la amigdalitis o tonsilitis, luego está la parte de faringoamigdalitis y ya esto el tema de epiglotitis es más un tema de pediatría, epiglotitis. Después, de vías respiratorias un poco bajas, está la laringotraqueitis, las traqueitis, y cuando el cuadro no mejora, se puede complicar con una neumonía. De todas estas infecciones, debemos recordar, pueden realizar una tabla en cuanto a la etiología, manifestación clínica, diagnóstico y tratamiento. Entonces, vamos a comenzar primero repasando un poco de anatomía. La vía aérea tiene una zona alta y una zona baja. Primero tenemos acá las narinas. Dentro de la fosa nasal tenemos las vibrisas, los pelos de la nariz, cuya función es evitar que los virus, bacterias puedan progresar hacia la vía aérea superior. Luego tenemos la mucosa nasal, los cornetes, ahí está la amígdala, los pliegues palatoglosos, la úvula, y luego está la epiglotis, la laringe, y etcétera. Entonces, vamos a comenzar con las infecciones primero desde lo más común. Dentro de los sitios anatómicos vamos a recordar, aquí tenemos la úvula, tenemos la tónsila y los adenoides que están lateralmente a la úvula. Después vamos a tener las composiciones del sistema inmunitario, el adenoides, de la úvula, que también en algunos criterios vamos a recordar cuándo un paciente está indicado para una amigdalectomía. Después, anatómicamente está la tráquea, el bronco principal derecho, bronco principal izquierdo, los bronquios, bronquiolos y hasta llegar a los alveolos. El tema de neumonía ya lo vimos en la parte de neumología como tal y nos vamos a enfocar a las infecciones de la vía aérea respiratoria superior. También de esto, algo recalcar que también vamos a tener los senos paranasales. Tenemos el seno maxilar, el seno frontal, el seno etmoidal y vamos a hacer hincapié en cuanto a las sinusitis. Ahora, estas infecciones pueden ser infecciones virales, pueden ser por bacterias, pueden ser inflamatorias, alérgicas, autoinmunitarias, incluso neoplásicas. ¿A qué le falta una? Que son las fúngicas, específicamente en pacientes inmunocomprometidos. Ahora, después de esto, cuando el resfrío común no se va no va entrando en un proceso de salud, se puede complicar con muchas otras condiciones, por ejemplo, la otitis media, y esto lo vamos a ver en el tema de resfrío común. Bueno, dentro de los senos paranasales vamos a tener ahí los senos maxilares, los senos etmoidales, frontales. Nosotros vamos a recordar qué es el mal de Pot, cuál es el seno paranasal más afectado con mayor frecuencia, conceptos potencialmente preguntables para los exámenes de internado, pregrado, residencia en este caso. Luego, la amígdala puede ser afectada por bacterias, estreptocócicas, no estreptocócicas, por virus, por hongos, incluso en pacientes con VIH suelen presentarse de diferente manera.
Entonces, las infecciones de vías respiratorias, primero vamos a comenzar por el resfrío común. ¿Ok? Muy bien. Estas infecciones de vías respiratorias, lo que sabemos es que un paciente adulto puede tener en promedio de 2 a 4 infecciones respiratorias por año. Si un paciente tuviera más de este dato, 6, 8 infecciones respiratorias al año, se debe buscar las causas, algún tipo de inmunodeficiencia humoral, celular, del sistema innato o adquirido. Bueno, esto es lo que en promedio reportan los estudios epidemiológicos. Mientras que los niños pueden tener hasta 10 infecciones respiratorias al año. Y sabemos que en nuestro medio, bueno, en todo el mundo, el SARS-CoV-2 se ha llevado muchas vidas y con grandes complicaciones en morbilidad y mortalidad. Entonces, vamos a comenzar por el resfriado común. El resfrío común, que es diferente, ojo, con la gripe. Es diferente. Este tiene otro agente etiológico, otro tipo de manifestación clínica y el tratamiento es diferente en cuanto a la etiología. En el resfriado común, la mayor parte de las infecciones son generadas por virus. Nosotros para el examen tenemos que recordar cuál es ese virus frecuentemente asociado. Es el famoso rinovirus. Resfrío, rinovirus. Ese es el memotécnico para poder recordar la etiología. Eso es importante para el examen. Ahora, no es la única. Hay otros virus en menor porcentaje, por ejemplo, los coronavirus, para influenza. En pediatría, el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, metaneumovirus, bocavirus y otros. Para el examen de la residencia, el rinovirus. Ahora, un paciente para que se pueda enfermar tiene que haber una exposición previa. Depende la magnitud del sistema inmunológico, la genética y otros factores relacionados con el microbioma y factores sociales, incluso el estrés. El periodo de incubación varía, ¿cierto? Pero de 2 a 8 días después de la exposición ya puede presentar al paciente manifestaciones clínicas. Lo primero es que viene la rinorrea, ¿no? El paciente se queja de secreción nasal, la rinorrea. Esta rinorrea puede llevar a la obstrucción nasal, a una sensación de plenitud. Puede acompañarse del dolor faríngeo, incluso de laringitis, linfadenopatía y fiebre leve. Eso es la clave, doctores. Un paciente con resfrío común no tiene fiebre alta y incluso estos pacientes están acompañados de tos y la tos se pierde lentamente. Yo diría que la tos es lo último que se va a perder en un paciente con resfriado común, porque se queda como tos residual. Los pacientes pueden estar acompañados de conjuntivitis, eritema faríngeo, exudados y la mucosa nasal está pálida, aumentada de tamaño, eritematosa, hinchada. Los síntomas pueden persistir de 5 a 10 días, pero hasta los 14 días puede persistir incluso la tos. El tratamiento básicamente es sintomático. Nosotros no hacemos nada mucho por el virus. Entonces, para la fiebre, mialgias y el dolor faríngeo, pues está indicado los AINES. Ahora, dentro de los AINES, yo estaba preguntando, viendo las guías, ¿cuál de todos los AINES es el mejorcito? ¿No? Que puede acortar mejor sensación y esto vamos a notar que es el naproxeno. Ayuda a la fiebre, la mialgia con buena eficacia y efectividad en naproxeno. El libro de Harrison menciona el paracetamol. Está bien. Ok. Ahora, para la congestión nasal es la pseudoefedrina, que es un vasoconstrictor. Esto, la pseudoefedrina, tenemos que tener cuidado en pacientes que puedan tener hipertensión arterial. Y la tos en los adultos, ahí tenemos el dextrometorfano o el benzonatato. Aquí frecuentemente lo que usamos en nuestro medio es el dextrometorfano.
Ya las compañías farmacéuticas ya han hecho varias combinaciones, ¿no? Paracetamol con pseudoefedrina, algún antihistamínico con pseudoefedrina, incluso los antihistamínicos en la noche, en el día van cambiando, ¿no? Hay presentación de día, presentación de noche, mucho dependiendo de la histamina sobre todo. Ahora, hay otras medidas que pueden ayudar al resfrío, por ejemplo, la miel. La miel puede ayudar en cuanto al alivio del dolor faríngeo. Está indicado en pacientes más de un año. En menos de 6 años, ojo, esto también les van a recalcar en pediatría, no está indicado usar antitusígenos por el riesgo de efectos secundarios de estos medicamentos. Entonces, cuando un paciente, vamos a estar en alerta. Cuando un paciente tiene fiebre por más de 39 grados centígrados, ahí nosotros debemos de despertar que probablemente tenga alguna otra coinfección o sobreinfección por el resfrío común, ¿no? Ahora, dolor torácico, dificultad para respirar, mareos, confusión, notalgias, dolor en senos paranasales y los síntomas que duran más de 14 días son señales de alerta. Bueno, ahora, en algunos otros medios han visto mucho de otras intervenciones que pueden mejorar el resfriado común. No está demostrado. Ni el equinacea, el zinc, ¿ok? Las nebulizaciones en adultos, ¿ok? Creo que en pediatría juega algún rol. La vitamina C no ha demostrado ni siquiera acortar los días de resfriado común, ni la vitamina D, ni el ajo. Los antihistamínicos es más un tratamiento sintomático. Las hierbas medicinales tampoco han mejorado mostrar los glucocorticoides intranasales, la irrigación nasal, los fármacos antivirales son ineficaces para el resfriado común. Por eso el tratamiento es sintomático. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué complicaciones puede haber si nosotros no tratamos o no estamos en alerta en un paciente? Puede haber que esta infección viral puede ir al oído, es decir, se puede complicar con una otitis, pregunta de examen, complicaciones, una otitis media, puede complicarse con una sinusitis, con una laringitis viral. Cuando la cosa se pone grave, puede haber sobreinfección bacteriana, sobreinfección bacteriana. Y esto pasa en los adultos con factores de riesgo. Mi papá tenía resfrío común, estaba ahí en casa y de repente ha comenzado a quejarse falta de aire. Ok, puede ser que esté sobreinfectándose o esté cursando con una neumonía bacteriana. También los virus desencadenan el asma y pueden desencadenar el EPOC. Muy bien. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente del resfriado común? Coronavirus, influenza, rinovirus, adenovirus, sincitial respiratorio. A ver, ¿qué opinan? Pueden responder en el chat, por favor. Excelente. Muy bien, doctores. Nadie puede fallar esta pregunta. En concepto general, los rinovirus es el agente etiológico más frecuente. ¿Cuál de los siguientes síntomas es típico de un resfriado común? Presión facial, esto suena más como a sinusitis, ¿no? Sinusitis. Rinorrea clara y tos leve, ok, puede ser. Disfagia intensa con exudado amigdalar, esto más es una faringitis. Faringitis. Dolor retroocular severo, dolor retroocular, esto también puede presentarse en la sinusitis, incluso en una cefalea trigeminiana, con dolor retroauricular. Un exantema maculopapular, esto en las enfermedades exantémicas, en pediatría, vamos a poner acá, enfermedades exantémicas. Entonces, lo que más se acerca es la rinorrea clara y tos leve, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es la complicación más importante de un resfriado común? Sinusitis crónica, meningitis viral, infección bacteriana secundaria como neumonía, esta puede ser, bronquiectasias, ¿no? Otitis media, serosa, dice, está entre estas dos. Infección bacteriana secundaria a neumonía o otitis media. Entre estas dos, la más frecuente
pudiera ser otitis media, ¿no? Una complicación de un resfriado común. Acá le pusieron infección bacteriana como neumonía. Ahora, los que han respondido otitis media, también esta es la respuesta, ¿ok? Esta pregunta tiene dos respuestas. Puede ser otitis media o puede ser infección bacteriana, ¿no? Ahora, podríamos decir cuál entre estas dos es la más frecuente. La otitis es la más frecuente. Ahora, aquí le pusieron más importante, probablemente este es el sesgo, ¿no? Más importante, ahí obviamente la neumonía bacteriana. ¿Cuál es el método de diagnóstico? El diagnóstico es clínico, no necesitamos algún estudio especial, ¿no? Es clínico. Pero cuando la cosa necesitamos saber el agente etiológico en un paciente inmunocomprometido, podemos solicitar exámenes complementarios. A ver, veamos. Prueba rápida de antígeno viral, cultivo nasal, PCR multiplex, ¿ok? Diagnóstico clínico, esta es la que más se acerca, ¿no? Radiografía de tórax, no. Nosotros vamos a solicitar radiografía de tórax en un paciente que a la clínica, a la auscultación, encontremos estertores crepitantes o el paciente comience a desaturar o el aumento de la frecuencia respiratoria, algo que nos llame la atención de una infección pulmonar. Entonces, el resfrío es diagnóstico clínico, rinorrea, tos, una fiebre leve, ¿ok? Es clínico. ¿Cuál es la vía de transmisión más frecuente del resfriado? Por contacto y gotitas, ¿no? Por vía respiratoria. Creo que esta nadie la puede fallar. ¿Qué efecto tiene la infección viral sobre la mucosa nasal durante el resfriado? El virus normalmente lo que hace es activar la respuesta inflamatoria, es decir, la vasodilatación. Y por lo tanto, como está vasodilatado, se ultrafiltra el plasma y eso sale como secreción nasal. Entonces, eso es la rinorrea. Por eso nosotros prescribimos o indicamos vasoconstrictores como la pseudoefedrina. Entonces, acá todo lo que tenga que ver con aumento de la permeabilidad vascular, esa va a ser en cuanto a la mucosa nasal. Necrosis no. La necrosis masiva es cuando hay una infección fúngica por hongos. Supresión de inmunidad local no se ha demostrado. Vasoconstricción nasal persistente no. Vasoconstricción no, porque no cuadra con la rinorrea, ¿no? Tendríamos que tener vasodilatación. Entonces, el inciso D, a ver, aumento de permeabilidad vascular, vasodilatación. Muy bien. ¿Qué agente bacteriano se asocia frecuentemente a una neumonía secundaria por resfriado común? Esta incluso podemos responder con una neumonía asociada o adquirida en la comunidad. ¿Cuál es la etiología más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad? Siempre Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Siempre. ¿Qué síntoma puede persistir por más tiempo? Creo que ya la saben. Después de la resolución de resfriado común. Esta casi siempre va a ser la tos. Incluso el libro de Harrison refiere que la tos en un paciente que presenta es un dato de la mala prescripción de antibióticos. Un paciente acude al médico, dice, doctor, sigo con tos y de repente le soltamos antibióticos. ¿Okay? Entonces, no, aquí antitusígenos. Antitusígenos. ¿Por qué? ¿Por qué se queda la tos? Porque todavía está irritada la vía respiratoria superior. ¿Qué virus se asocia con más frecuentes resfriados en neonatos y en lactantes? Esto es pregunta de pediatría, ¿no? Y sabemos que en pediatría lo frecuente es el virus sincitial respiratorio. ¿Qué característica clínica es más sugestiva de rinitis alérgica? Es un diagnóstico diferencial importante. Ver un resfriado común versus una rinitis alérgica. A ver, veamos. Rinorrea clara, las dos pueden presentar rinorrea clara. Fiebre baja, la fiebre no tiene por qué tener rinitis alérgica, fiebre. Inicio súbito de síntomas, ok, más o menos. Presión facial, esto es más de sinusitis. Y picor nasal, este es el dato claro, ¿no? Un paciente que se queja de picor nasal y ocular, eso es sugestivo de rinitis alérgica.
un paciente con resfriado común no puede quejarse de picor, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a diferenciar? Ah, te llega la consulta, ¿no? Dice, doctor, estoy con rinorrea, etcétera. Le dice, ¿siente picor nasal o ocular? Dice, sí, doctor, doctora, tengo picor. Entonces, lo más probable es que el paciente tenga una rinitis alérgica, ¿ok? Es inciso E, esa es la respuesta. Muy bien, eso es con respecto al resfriado común. Ahora, yo les voy a ver una pregunta, un generador de hipótesis. ¿Por qué cuando nosotros vamos a un lugar frío, no sé, a ver, estamos yendo de provincia y nos toca ir a un pueblito, en Oruro o en Potosí o en La Paz, ¿no? Donde hace más frío? Y de repente no estamos bien abrigados y vamos a un lugar frío. Nuestra nariz se pone azul, roja, fría y posterior a los días ya tenemos un resfriado común. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el frío o la humedad en cuanto al resfriado común? ¿O es que el virus vive más frecuentemente en el frío? ¿O es que nuestra inmunidad baja? Porque se ¿Qué secan las hipótesis? mucosas, doctor. A ver, vamos, ¿qué hipótesis tienen? ¿Qué han leído acerca de él? Es ¿Por qué justo en invierno Por la aumenta replicación el viral. resfriado común? A ver, ¿qué han leído? Yo tengo porque varias hipótesis, se ¿no? secan las mucosas, doctor, y al secarse un poco la mucosa, hay mayor facilidad de que entre el virus a nuestro organismo porque está en el aire generalmente en otras personas resfriadas. Ya, muy bien. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra hipótesis más o algo que hayan leído? Por el frío, Es doctor. Los virus decir, tienen predilección por ambientes fríos. es decir, hay más virus en el Salar de Uyuni que en Montero, algo así, ¿no? Es lo que entiendo, ¿sí? Que en Trinidad, que Replicación en viral. Tarija, en Potosí, en Oruro hay más virus que en Santa Cruz, que en Cocha, que en La Paz. Digo, que en Pando. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Otra que hayan... Cuando estamos en un ambiente frío, Dale, cuando dale, estamos en doctor. un ambiente frío, baja la temperatura y la temperatura es un primer sistema de defensa en el organismo. Ya, El frío causa vasoconstricción y eso, muy cuando bien. hay vasoconstricción no llega muy bien el sistema inmune también a la región. Exacto, exacto. Eso cuadra con el primer comentario que hizo la doctora. Y esa vasoconstricción genera sequedad en la mucosa nasal. Excelente, muy bien. Y obviamente, si hay sequedad, las vibrisas no funcionan de manera correcta. ¿Ok? Y alguna otra cosa es que el sistema inmunológico tampoco llega correctamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, lo poquito que hemos repasado de esto de un artículo de revisión. Lo que pasa es que en el frío, nuestro cuerpo tiene tendencia a evitar pérdida de calor. ¿Están de acuerdo? ¿No? Uno cuando va a una zona, lugar frío, digamos, vamos a pasear al Salar de Uyuni, ¿no? Y nuestro cuerpo tiene tendencia a la vasoconstricción. ¿Por qué? Para evitar la pérdida de calor. Por eso las manos se vuelven rojas, azules, el fenómeno de Raynaud se activa, ¿ok? Comenzamos a sentir frío, a temblar, porque necesitamos aumentar el metabolismo, generar calor, y el abrigo, la chamarra, la chalina, todo lo que ustedes conocemos, evita la pérdida de calor, ¿no? No es que calienta una chamarra, ¿no? Es decir, no, esto bien calientito, no, evita que se pierda calor, primero. Entonces, esa vasoconstricción por la anatomía de la mucosa nasal, de la nariz, porque están arterias y venas ahí cerquita, se vasoconstriñen. Y esa vasoconstricción evita que lleguen células del sistema inmunitario, las vibrisas, los pelitos de la nariz,
no juegan su función importante y la mucosa nasal está seca. Y los virus casi siempre están presentes en la mesa, ahí están los virus, ¿no?, que producen el resfrío e ingresan fácilmente a la mucosa nasal, ocasionando inflamación, vasodilatación, edema, rinorrea y todo el mecanismo que produce. ¿Ok? Muy bien, excelente, doctores. Qué bien, qué bueno para que conozcamos un poco de fisiopatología. Ahora, cuando el resfrío común no se soluciona o un paciente tiene alguna faringitis, una amigdalitis, ustedes saben que la cavidad oral, esta cavidad oral se comunica con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, y se genera la otitis media, ¿ok? Otitis media. Porque vamos a ver ahora la otitis externa, la otitis media y la otitis con secreción. Entonces, vamos a dar algunos datos claves. En los pacientes que se quejan de dolor, de otalgia, más de 50 años, nuestro diagnóstico diferencial casi siempre va a ser arteritis de la temporal. Y cuando la otalgia asocia, ¿no?, compromete el nervio, pueden generar ciertas parálisis, que lo vamos a ver en un momento, que es el síndrome de Ramsay-Hunt. Estos pares craneales pueden estar afectados el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo y algunos nervios cervicales. La otalgia se puede asociar a síndromes de dolor neuropáticos, miopáticos, al síndrome de Ramsay-Hunt y a parálisis de Bell. Miren esta imagen. Muchos tal vez deben conocer a este artista, a Justin Bieber, ¿no? Esto tuvo hace un par de meses, ya tiempito, tuvo este síndrome, Ramsay-Hunt. Esta es ocasionada por una reactivación del virus de varicela zoster. Y como ustedes ven en la imagen, puede quejarse de dolor en el oído, en la cavidad oral, y está acompañada de parálisis facial. Miren el rostro. Incluso disminuye la agudeza auditiva y el paciente puede tener vértigo. Entonces, esta es una complicación por reactivación del virus de varicela zoster. Bueno, vámonos a la otitis externa. La otitis externa, como su nombre lo indica, el motivo de consulta te llega a la consulta porque el paciente refiere dolor en el oído intenso, sobre todo por la noche. Miren, vamos, creo que tengo acá una imagen. A ver dónde está. Miren acá. Esto viene el paciente. Dice, doctora, doctor, me sale líquido por el oído. Y tú examinas y de repente es una secreción purulenta, purulenta. Entonces, esto le lleva al paciente que pudiera tener una otitis externa. Puede estar acompañado de eritema, hinchazón, secreción auditiva, esto, cero purulenta, la secreción. Y puede estar acompañado de disminución de la agudeza visual. ¿Cuál es la causa frecuente de la otitis externa? Es la Pseudomonas aeruginosa en un 40%. Incluso algunos libros dicen hasta el 50%. Esto anótense, por favor. Otitis externa, Pseudomonas aeruginosa. Igual que rinovirus, para la otitis externa, Pseudomonas. También se han identificado otras bacterias, Staph aureus, Aspergillus, Candida, en pacientes inmunocomprometidos. Uno se pregunta y dice, ¿cuáles los factores de riesgo para que un paciente pueda tener otitis externa? ¿Cuáles son? Esto no es del libro de Harrison, es para complementar el tema. Miren, el hecho de usar los cotonetes es un factor de riesgo para la otitis externa. Más aún si el cotonete es reutilizado. Factor de riesgo. Pacientes con diabetes, edad avanzada, insuficiencia cardíaca, pérdida de peso, coagulopatía, son factores de riesgo para la otitis externa.
¿En quienes también es frecuente? Sobre todo en los pacientes o en las personas que se dedican a la natación. Es frecuente. Después están los traumatismos mecánicos, está la obstrucción con cerumen, el eczema, la psoriasis, la natación. Este es un tema importante para que pueda generar una otitis externa. Ahora, nosotros examinamos al paciente, vamos a tener este dato semiológico. Cuando nosotros la oreja, de manera delicada, jalamos la oreja hacia arriba y hacia atrás, produce dolor. Este es el dato clave de que el paciente está cursando con una otitis externa. Después puede haber costras, miren como en la imagen, secreción purulenta. El paciente refiere que tiene disminución de la agudeza auditiva. Incluso pueden estar acompañados de linfadenitis regionales. Entonces, nosotros como médicos, ¿qué hacemos? De esta secreción, ¿ok? En un paciente vamos a tomar cultivo siempre y cuando cumpla estos criterios. Cuando la respuesta al tratamiento es insuficiente, cuando tiene un mayor factor de riesgo para una bacteria resistente a antibióticos o estemos sospechando una infección por hongos y que la infección se haya extendido al conducto auditivo externo. En esos casos solicitamos el cultivo. También en pacientes con algunas comorbilidades, sobre todo diabetes, VIH o cuando sospechamos alguna infección por hongos. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, fácil está. No, vamos a ver. Si la etiología es pseudomonas, doctores, ¿qué antibióticos antiseudomonas tenemos para el oído? ¿Cuáles tenemos? Cintina. ¿Ya? ¿Cuáles son los antibióticos antiseudomonas? Porque recuerden, para la otitis externa es las pseudomonas. ¿Qué antibiótico le indicamos? Y necesitamos en gotitas. Cipro. Eso, bien, doctorita. Cipro, muy bien, excelente. Entonces, si el paciente presenta dolor, ¿no? Pues su paracetamol Aines. Y esto es lo que dice, miren, los antibacterianos tópicos es la ciprofloxacina con hidrocortisona. Después el libro menciona la polimicina B, neumicina, acetato de aluminio y otros. Pero acá la cipro es clave. Recuerden que la cipro son antiseudomonas. Muy bien, recordar siempre razonando por qué cipro. Entonces, la otitis externa es recurrente. El libro de Harrison refiere que puede disminuir la recurrencia a través de gotas de ácido acético, el acetato de aluminio. Los pacientes que no mejoran de 2 a 4 días con tratamiento tópico, se puede colocar torundas o gasas impregnadas de agentes antiinfecciosos como clorexidina, por ejemplo. ¿Bueno? Muy bien, doctores. Es su turno de contestar. 15 segundos por cada pregunta.
Muy bien. Vámonos ahora con la otitis media aguda. Ya vimos la otitis externa. La otitis media aguda es frecuente en el área de pediatría. La incidencia llega a su máximo punto entre los 6 y 24 meses, hasta el año de edad. ¿Qué tenemos que saber? Dos agentes etiológicos. En pediatría, recuerden el virus sincitial respiratorio. Por la edad, ¿no? Por esto correlaciona. Si son por bacterias, es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza no tipificable y Moraxella catarrhalis. Entonces, otra vez, miren, a Streptococcus pneumoniae, entonces amoxi, ¿verdad? Amoxi. Ahora, ¿por qué los niños tienen frecuentemente esta complicación? Puede ser por el resfriado común o por una amigdalitis. Y esto, las bacterias o los virus, en este caso las bacterias, el tubo de Eustaquio, la trompa de Eustaquio es más corta en los niños y entonces favorece a la otitis media. Ahora, ¿qué factores de cigarrillo menciona el libro de Harrison? Por ejemplo, los niños que van a un entorno donde personas fuman cigarrillo, es decir, la forma pasiva es un factor de riesgo para que los niños puedan tener otitis media. ¿Por qué? Porque el humo predispone a la disfunción de la trompa de Eustaquio. Los niños que asisten a guarderías, miren este dato, doctores. La alimentación con biberón, yo creo que por la presión negativa que ejercen, porque el niño, el bebé succiona, ¿verdad? Y la trompa de Eustaquio ahí existe disfunción. Entonces, bueno, succiona en realidad una presión negativa y esto predispone que la bacteria pueda llegar al oído medio, ¿no? La otitis media. Entonces, miren, igual el uso de chupete por el mismo mecanismo. Entonces, si un paciente, ustedes tienen familiar o un paciente que tiene otitis recurrente, el biberón, el chupete que generan presión negativa está contraindicado. El sexo masculino, las familiares que tienen otitis media, anomalías anatómicas, miren este otro dato, la alimentación en posición supina. Entonces, imaginemos que a un niño de 6 meses o de un año le demos su biberón acostado en la cama, es un factor de riesgo para que pueda presentar otitis media. Miren, esto es la otoscopía de una membrana timpánica. Está lúcida, transparente, se ve ahí la membrana timpánica y lo podemos dividir en 4 cuadrantes, ¿no? Para ver, tenemos la parte flácida y la parte tensa que ocupa toda esta partecita, ¿no? Donde está ahí la inserción de dicha membrana. Miren, esta es una otoscopía de una membrana timpánica en un paciente del oído izquierdo. Miren ustedes lo que se nota. Se ve una membrana medio opaca, turbia, engrosada. Y miren esto, tienen como si tuviera abultamiento. Y el reflejo luminoso se evidencia, ¿no? Miren en el cuadrante inferior posterior, esta partecita. Varios abultamientos. Esto es característico de un paciente con una otitis media. Entonces, ¿el paciente de qué se queja? De dolor en el oído, otalgia principalmente. Puede haber otorrea y está irritable. Entonces, llega así el paciente y nosotros vemos. Ahora, me llamó mucho la atención, por ejemplo, de los factores de riesgo. Miren, un paciente que tiene infección respiratoria alta tiene 6.5 veces más de que pueda complicarse con una otitis media. Guardería. ¿Por qué será la guardería, no? Yo creo que acá tiene que ver mucho el contacto. El contacto, porque los niños no se lavan las manos frecuentemente. Entonces, la guardería es un factor de riesgo. Episodios previos de otitis media, adenoiditis, hipertrofia adenoidea, miren igual, es un otro ratio elevado, 9.9. La rinitis alérgica, y miren otro dato otra vez. El uso del chupete, el uso del biberón, es un factor de riesgo para la otitis media, 1.24.
Y lo que Harrison mencionaba, el humo del tabaco pasivo, lactancia materna menos de 3 meses, es un factor protector, miren, porque el odds ratio es 0,87. Entonces la lactancia materna, otra vez sus beneficios, que disminuye la otitis media. Después el ser, bueno, las personas con bajo nivel socioeconómico, 3,8. Guardería masculino igual el hecho de ser hombre es un riesgo para desarrollar otitis media. ¿Cómo es el manejo? El manejo, vamos a tener en cuenta estos dos datos. Menos de 6 meses, menos de 2 años con otitis media bilateral, vamos a indicar manejo correspondiente con antibióticos. O en síntomas que no han mejorado después de las 48 horas, con otitis grave, con enfermedad sistémica o implantes cocleares, está indicado antibióticos. Como ustedes verán, no en todos los casos. Si un paciente llega con una otitis y es unilateral, ¿ok? Digamos que tiene 1,5 años y es unilateral, no está indicado los antibióticos. Y si cumple estos criterios, ¿qué antibiótico vamos a utilizar? Streptococcus pneumoniae va la amoxicilina. Ah, no, doctor, pero mi paciente es alérgico, pues algún macrólido, ¿no? Como el eritro. Y ahí dice el libro de Harrison, miren, indicaciones para el tratamiento con antibióticos en otitis media aguda. Menos de 6 meses, tratamiento antibiótico razonable para todos los casos. 6 a 12 meses, cuando los hallazgos otológicos sean bilaterales. Mayor o igual a 6 meses si tiene otorrea, más de 2 años, cuando los síntomas no mejoran dentro de las 48 o 72 horas. ¿Y en quiénes vamos a indicar? Bueno, en todas las edades, ¿en quiénes antibióticos? En pacientes donde encontremos hallazgos de otalgia grave, otalgia que dura menos de 2 días, una temperatura mayor a 39 grados centígrados, es decir, fiebre como tal. Ahora, hay procedimientos quirúrgicos que se realizan en pacientes con otitis aguda. Las indicaciones de estos procedimientos no están indicados de forma rutinaria. Se considera en pacientes que tienen fracaso en el tratamiento o es una infección recurrente. ¿Qué procedimientos tenemos? La miringotomía. Básicamente, miren ustedes en la imagen, es una incisión quirúrgica de la membrana timpánica para que pueda salir el líquido y disminuir la presión. Como ustedes verán, se hace en la parte inferior y se puede inyectar y puede salir el líquido, ¿no? Se puede hacer la incisión quirúrgica correspondiente. Preguntas. ¿Cuál es el agente etiológico frecuente de la otitis media en agudos? Dice bacteriano. Staph, E. coli, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas, Enterococcus fecalis. Muy bien, doctores. Muy bien, responden en el chat. Excelente. Streptococcus pneumoniae. Fácil. ¿Cuál es el factor de riesgo más relevante para desarrollar otitis media aguda en lactantes? Dice. Uso de gorros en invierno, exposición al humo del cigarrillo, sí, habíamos dicho tiene un odds ratio OR más de 1, lactancia materna exclusiva, esto tiene un factor protector, un odds ratio menos de 1. Vacunación antineumocócica, esto es más para la neumonía. Antibióticos previos, no, esto predispone a la resistencia bacteriana. Muy bien, el humo del cigarrillo. Por eso a todos los niños lactantes no debemos de llevarles como fumadores pasivos, ¿no? Que llamamos en neumología. ¿Qué hallazgo otoscópico es más frecuente en otitis media aguda? Membrana timpánica bombada, vesículas, reflejo luminoso conservado, membrana timpánica retraída en puntos de referencia claros, conducto auditivo externo edematoso con otorrea. En la otitis media siempre es una membrana timpánica bombada, como vimos en la imagen, y está eritematosa. Esta pregunta está buena. ¿Cuál es la indicación de uso inmediato de antibióticos
en la otitis media aguda. Edad más de 2 años sin fiebre, otitis media aguda unilateral, menores de 6 meses, membrana timpánica sin eritema, ausencia de otalgia. Todos los niños menores de 6 meses tienen que recibir antibióticos. Miren el libro de Harrison, miren este cuadrito, potencialmente. ¿Dónde está? Menos de 6 meses, tratamiento antibiótico para todos. Menos de 6 meses. ¿Ok? Muy bien, doctor, están capísimos. ¿Cuál es la primera línea? Fácil. Cefuroxima, acitro, cipro, amoxi, trimethoprim. ¿Cuál es el antibiótico de primera elección? Mm. Bonita pregunta para recordar el tratamiento. Más de 2 años. Tiene una otitis media aguda, leve y unilateral. No tiene fiebre. ¿Le damos o no le damos amoxi? No, ¿verdad? Observamos entre las 48 y 72 horas. Excelente, doctores. Muy bien. Bueno, vámonos ahora a la otitis media con derrame, con secreción. Un paciente te llega y te dice, doctor, doctora, me sale líquido del oído. Me sale líquido. ¿Tiene fiebre? No. ¿Disminuye la agudeza auditiva? Sí. Ok. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tiene? No, doctor, le cuento que mi niño no puede comunicarse. Tiene retraso en el habla, ¿no? En los adultos pueden presentar tinnitus, un sonido frecuente. Y en algunos casos severos puede tener trastornos del equilibrio. Entonces, cuando nosotros vemos la membrana timpánica, está casi normal, incluso puede tener un color medio gris, miren, gris. Y tiene un líquido incoloro, un color ámbar, como algunos libros mencionan. Y si nosotros vemos, tiene un nivel hidroaéreo. Este nivel es importante y decimos, este paciente tiene una otitis con derrame y hay pérdida del reflejo luminoso. Y la membrana timpánica disminuye su movilidad cuando hacemos la famosa otoscopía neumática. Otoscopía neumática. Este es un dato clave, doctores. Cuando nosotros realizamos la otoscopía neumática, disminuye la movilidad de la membrana timpánica.
Entonces, normalmente esto se debería de resolver entre las 4 a las 6 semanas. Cuando pasa los 3 meses, se la denomina otitis media serosa crónica. Ahora, en algunos casos están asociados a colesteatomas. Y alguien se pregunta qué es un colesteatoma. Es cuando el cerumen y material extraño, células muertas, durante mucho tiempo se van acumulando y agrandarse y pueden involucrar a los huesecillos del oído medio y destruir el tejido y generar muchas complicaciones. ¿Cuál es el tratamiento? La miringotomía, es decir, introducir los otorrinos, ahí tienen su equipo para poder introducir como un tubito metálico, incluso vienen de plástico, para realizar la timpanostomía y por lo tanto disminuimos la presión, generamos disminución de la presión del oído medio y por lo tanto sale líquido. Y en algunos casos, cuando es recurrente, está indicado la adenomectomía. Ahora, los fármacos que pueden mejorar estos cuadros son los antihistamínicos y los corticoides de manera leve. Incluso la medicina basada científica ha demostrado que no mejoran. ¿Por qué? ¿Por qué antibióticos? Porque pues sabemos que esta etiología no es infecciosa, tampoco grandemente inflamatoria, por eso los corticoides no tienen ningún beneficio en esta patología. Entonces veamos las preguntas. ¿Cuáles de las siguientes características define una otitis media serosa? A ver, dolor agudo, secreción purulenta, no es una secreción purulenta. Presencia de líquido en oído medio con signos de infección, tampoco, no hay datos de infección. Eritema, no, más bien es gris la membrana timpánica. Derrame mucoide o seroso sin signos de infección. Esto es lo que más cuadra. No hay datos de infección. ¿Cuál es la causa más frecuente en niños? Laberintitis, disfunción de la trompa de Eustaquio, externa, meningitis, ambientes fríos. La disfunción de la trompa de Eustaquio es la fisiopatología más relevante para las otitis medias con secreción. ¿Cuál es el hallazgo típico de la otoscopía? Recuerden, el nivel hidroaéreo. Hidroaéreo, aire. Hidrosecreción. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes pruebas confirma mejor la disminución de la movilidad de la membrana timpánica? La otoscopía neumática. Neumática. Fácil. ¿Qué hallazgo clínico es esperable, pero no en otitis media aguda? Recuerden, la sensación de presión no tiene fiebre ni otalgia, porque el paciente acude por secreción. Ahora, una infección grave que se complica es la complicación de la mastoiditis. Esto es común en niños menores de 2 años y casi siempre es una complicación de una otitis media aguda. Esta otitis puede, si nosotros no tratamos, no diagnosticamos precozmente, puede ir al cerebro, generar encefalitis o a las meninges, meningitis aguda. Entonces, las mastoiditis, como recuerden, las celdas mastoidales tienen espacios, puede haber líquido dentro de ellas y destruir la mucosa, las células que recubren estas celdas mastoideas. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? El Streptococcus pneumoniae. Después puede memorizar Priógenes, influenza, Staph aureus, Pseudomonas, pero para el examen, ¿cuál es la bacteria más frecuente de las mastoiditis? El Streptococcus pneumoniae. ¿El paciente con qué llega? Con todos los datos clínicos, pero pueden tener abscesos superiósticos. Por eso es importante en un paciente con otitis media aguda examinar la parte retroauricular porque podemos tener dolor a la palpación de eritema y fluctuación. ¿Qué es lo malo? De que esto se puede complicar con abscesos. Y estos abscesos pueden ser cerebelosos, epidurales, subdurales, incluso trombosis del seno venoso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Solicitamos laboratorios, vamos a encontrar en leucocitosis con desvío a la izquierda y la tomografía. Miren esta imagen. Miren, está
los espacios, las celdas mastoideas ocupadas. Hay alteraciones en la tabicación ósea, engrosamiento de la mucosa y del periósteo. Entonces, este paciente tiene una mastoiditis. Esta enfermedad lo vamos a hospitalizar. Necesitamos hacerle una meningotomía y antibióticos intravenosos. Tomamos la muestra antes de iniciar la antibiótico-terapia, tomamos muestra para cultivo y antibiograma. Y dependiendo de lo que sale el cultivo, pues vamos a optimizar nuestros antibióticos. Muy bien. Ahora vamos a irnos a los senos paranasales. Los senos paranasales tenemos varios: el seno maxilar, los senos frontales y los etmoidales. Vamos a clasificar en cuanto al tiempo. Es agudo, menos de 4 semanas, subagudo entre 4 y 12, y son crónicos, sinusitis mayor o igual a 12 semanas. Veamos la sinusitis aguda. El seno paranasal mayormente afectado es el seno maxilar, ya sea derecho o izquierdo. La causa más frecuente de sinusitis es viral, ¿ok? Viral. Doctor, ¿será rinovirus? Sí, es uno de los virus más afectados asociados al resfrío común. Cuando se vuelve bacteriano, y ahí está, Streptococcus pneumoniae como la bacteria más frecuente. También se han identificado Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. ¿El paciente de qué se queja? ¿De qué se queja? De que tiene secreción purulenta. Esta secreción purulenta puede venir por la parte anterior o por la parte posterior. Le preguntamos, señor, señora, ¿tiene descarga posterior? Es decir, ¿se traga su moco, su secreción purulenta? ¿Traga? Sí, doctor, me siento que me sale de mi nariz y me lo trago. Listo. Descarga posterior. Listo, ¿no? Y nosotros comprimimos el seno paranasal, apretamos y siente dolor al paciente. ¿Ok? Es alta sospecha de que pudiera tener sinusitis. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tabaquismo, asma, alergias. Y en la rinoscopía lo que nosotros vamos a encontrar, miren, este es el septo. Miren, aquí tiene un paciente un pólipo. Entonces vamos a encontrar ahí secreción purulenta, principalmente. Las complicaciones: si nosotros no tratamos una sinusitis, puede haber celulitis orbitaria, osteomielitis, meningitis, abscesos intracraneales y trombosis del seno cavernoso. Aquí les quiero mencionar algo. Ustedes saben que acá hay un triángulo de la muerte. Lo voy a pintar de color rojo. Por ejemplo, las personas que se hacen piercing en el triángulo de la muerte, ¿ok? Piercing, o que se hacen tatuajes. Estos senos paranasales, a través de vasos linfáticos y venas, tienen directa comunicación con el cerebro y con las meninges. Yo he visto como experiencia personal pacientes que tenían piercing en la narina y por alguna razón se infectó y el paciente llegó a tener encefalitis y meningitis. Entonces llegó con muchas secuelas. No falleció el paciente, pero está muy secuelado. Ha bajado la fuerza muscular, no puede caminar bien. Entonces, ojo con el triángulo de la muerte. Bueno, esto lleva en anatomía, cuáles son los límites, cuál es la fisiopatología, etc. Lo mismo pasa acá. Cuando una celulitis, sinusitis, no la tratamos adecuadamente, puede complicarse con meningitis y trombosis del seno cavernoso y otros. Bueno, ahora, el tratamiento. Vamos a vernos al libro de Harrison. Las indicaciones con antibióticos. Un paciente que tiene sinusitis por más o igual a 10 días, indicamos antibióticos. Si un paciente tiene fiebre, secreción nasal purulenta, por lo menos 3 a 4 días seguidos, damos antibióticos. O el paciente, aparte de tener fiebre, tiene cefalea, ¿no? Que no mejoran después de los 5 o 7 días, damos antibióticos. Ahora, como tratamiento sintomático está la pseudoefedrina como descongestivos. Incluso los lavados nasales es importante acá. Si el paciente tiene fiebre, etcétera, pues su paracetamol
y los lavados nasales con solución salina. ¿Ok? Muy bien. La sinusitis crónica está sobre todo, el paciente tiene que tener algún factor de riesgo para tener sinusitis crónica, ya sea causas alérgicas, desviación del tabique nasal, o el paciente tiene pólipos, alguna alteración inmunológica, entonces nos pueden llevar. Ahora, aquí la etiología cambia. Aquí el más frecuente es Staphylococcus aureus y bacterias gram negativas. El diagnóstico de senos paranasales es a través de rinoscopía, endoscopía nasal y estudios de imagen, sobre todo la tomografía. No sé si antes, pero a mí antes mis profesores me decían que la radiografía, que las posiciones, etcétera, ¿no? Actualmente no está recomendado. Es mejor la tomografía si en un paciente no está mejorando, si tiene complicaciones y que estemos sospechando. En la rinoscopía, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Un septo eritematoso, secreción purulenta, podemos encontrar que está obstruido el metomedio. Entonces, y para ver, para complementar el estudio de elección es la tomografía sin contraste de senos paranasales. Entonces acá va muy bien lo que es los lavados nasales. ¿Con qué? Con solución salina, es decir, fisiológica. Ahora, en pacientes con rinitis alérgica, pues los corticoides intranasales, los antihistamínicos y los antagonistas de los leucotrienos como el montelukast. Muy bien. 15 segundos, doctores, para la pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de rinosinusitis aguda? Bacterias anaerobias, staph, virus, aspergillus, cándida. Eso, muy bien, doctor. Steve, Iván, Melissa, Andalina. Muy bien, los virus. ¿Ok? Los virus. Entonces, para los virus no hacemos nada. Tratamiento sintomático, descongestionante, pseudoefedrina, lavados nasales. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo vamos a dar antibióticos? Este cuadradito es clave. ¿No ven? Este es este cuadradito del libro de Harrison. Ay, perdón, no sé qué. Este. Paciente más igual a 10 días, antibiótico. Fiebre, 10 días. Si tiene cefalea o algún, recién antibióticos. Muy bien. Mientras tanto, sabemos que es viral, tratamiento sintomático. ¿Qué síntoma es más característico de una rinosinusitis bacteriana? Dice, necesita antibióticos. ¿Cuál es el síntoma? Dolor, anosmia, fiebre, tos seca, prurito nasal. Dolor ocular, este es más comuna cefalea, ¿no? O alguna otra causa. Anosmia leve, ok, puede ser una sinusitis viral, una sinusitis viral. Fiebre, esta sí, ¿no? Tiene secreción purulenta, tiene fiebre. Esto sí es bacteriano y sí necesita antibióticos. Amoxi. Muy bien. Si es prurito, aquí será rinitis alérgica. ¿No? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes senos paranasales se afecta frecuentemente? Frontal, etmoidal, maxilar, esfenoidal, parietal. Muy bien, Paula, Violeta, Gabriel, Rolando, excelente. El seno maxilar, por la anatomía, ¿verdad? Es seno paranasal frecuentemente afectado. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para desarrollar sinusitis fúngica invasiva? ¡Wow! Diabetes, uso de corticoides. Son los VIH también, VIH. Son los 3 factores de riesgo importantes para que pueda un paciente tener infección por hongos. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Como es Streptococcus pneumoniae, ¿cuál será? Claritro, amoxi, cefalexina, levofloxacina, clindamicina. Muy bien, doctores. Amoxicilina. ¿Qué hallazgo en la endoscopía nasal indica rinosinusitis fúngica invasiva? ¡Wow! Primero,
podríamos tener, como es hongo. ¿Se acuerdan una vez? No sé si en Cocha era o en Santa Cruz han reportado en COVID, era por uso de dexametasona el hongo negro. No sé si recuerdan. Creo que era en Cocha. La mucormicosis, ¿verdad? Allí sí se encuentra, como es por hongos, necrosis. Por eso se ve negra la cicatriz. Entonces, muy bien, doctores. Muy bien, José. Muy bien, David. Steve, la necrosis de mucosa con costras oscuras. Muy bien. A esto me faltaba comentarles. Cuando en el seno en el seno frontal, en el seno paranasal frontal, cuando no se trata, se complica con un tumor, ¿no? Básicamente es una reacción del periósteo. Y esto es el famoso mal de, no es mal de Pot, me estoy confundiendo. Mal de Pot es el tuberculosis en columna, ¿verdad? Esto es tumor de Pot. Tumor de Pot. Muy bien, doctores. Muy bien, Ronald, David. ¿Qué hallazgo tomográfico es más sugestivo de sinusitis bacteriana aguda? ¿Hipoplasia etmoidal? No, esto es más de malformación, sobre todo para la parte pediátrica. Pólipos, ok, puede estar, ¿no? Puede tener un paciente pólipos, pero esto es más subagudo crónico. Niveles hidroaéreos. Esto sería como tuviera líquido, ¿no? Derrame. Y engrosamiento mucoso aislado. Esto es lo más frecuente. Y un engrosamiento de la mucosa por tomografía y niveles hidroaéreos. Muy bien. Esto es más de neumología y la parte de reuma e inmunología. ¿Cuál es la tríada que conforma la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina? Es un paciente que tiene pólipo nasal, asma y sensibilidad a los AINES. Esta es la famosa enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Muy bien. Vamos por lo último, la faringitis, la amigdalitis, los abscesos amigdalinos, la laringitis, epiglotitis. Con eso terminamos. La faringotinia o el dolor en el cuello del paciente viene, doctor, me duele hacer pasar la saliva. Doctor, tengo fiebre. Doctor, me he visto la garganta, no, no, sí, no vienen, ¿no? La garganta y en mis amígdalas están con secreción purulenta. Entonces, las faringitis tienen muchas etiologías. Miren, puede ser exantema por escarlatina, pueden ser por relaciones sexuales en varones con síntomas urogenitales asociados, por viajes en áreas endémicas, asociados a síntomas broncopulmonares. Y este dato nótense, doctores. Un paciente que viene con faringitis y tiene adenopatía, es decir, no, le dice, doctor, me sale una bolita en el cuello, te dice. Dos cosas tienes que sospechar. Una, que se haya contagiado con VIH, y otra es que tenga una mononucleosis infecciosa aguda. Creo que esta ya la vimos, no me acuerdo en qué tema. ¿Cuál es el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa? Alguien puede activar su micrófono en más de 350 participantes. A ver. Virus Epstein-Barr. Eso, muy bien, doctores. Qué cracks, qué capos. El virus de Epstein-Barr. Entonces es igualito, da un resfriado grave, solo que este está acompañado con adenopatía cervical. Puede ser retroauricular, etcétera, pero la adenopatía. Y puede ser VIH también, ¿no? La infección aguda. Ahora, primero vamos a la faringoamigdalitis, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado alguna vez, hemos visto pacientes también. Y la causa más frecuente de la faringoamigdalitis aguda es viral, ¿ok? 50 al 80% es viral. ¿Cuáles? Adenovirus, Epstein-Barr, el que ocasiona la
mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, virus de herpes simple, rinovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza y VIH, faringoamigdalitis aguda. Y solamente del 10 al 30% de los casos es bacteriano. Para nosotros como médicos, este es el reto, ¿no? ¿A quién voy a dar antibióticos? Yo les apuesto, doctores, que muchos médicos a faringoamigdalitis viral les deben dar antibióticos. Y ustedes ya saben, ¿no? Ya lo anterior hemos comentado, los pacientes que reciben antibióticos que no están indicados, borramos la flora microbiana a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, urogenital, le hacemos más daño que beneficio. Pero los pacientes no entienden, ¿están de acuerdo? ¿No? Probablemente si les explicamos así, ¿no? Diciendo, señor, señora, si le doy antibióticos por la tos que es viral, voy a barrer todas sus bacterias buenas. Seguramente te va a preguntar, ¿acaso tenemos bacterias? ¿No? Seguramente nos van a preguntar. Entonces, este es el reto, ¿no? Identificar, ver si es viral o bacteriano. Y aquí tenemos muchos test diagnósticos como los criterios de Centor que lo vamos a ver. Ahora, dentro de las faringoamigdalitis bacterianas, la más frecuente es por Streptococcus pyogenes. Esa es la más frecuente. Ahora, estas faringitis se pueden clasificar en estreptocócicas, no estreptocócicas. Las estreptocócicas son generadas por beta hemolíticos del grupo A del lancifiel. El 10% de los adultos pueden estar infectados por estos estreptococos. Miren estas imágenes. Miren, dice, llega el paciente y te dice, doctor, doctora, me duele la garganta. No puedo hacer pasar la saliva. Y ustedes ven, abra la cavidad oral, se ponen un barbijo, siempre, doctores, se ponen un barbijo, sus guantes, baja lengua, su linterna, ¿verdad? Y vemos una mucosa, miren acá, eritematosa, con puntos, con eritemas puntiformes, y no hay puntos blancos, no hay secreción purulenta. Esto lo más frecuente es que sea viral, ¿no? Tiene un enantema hipetequial, es viral. Otro paciente, ¿no? Dice, doctor, me duele hacer pasar la saliva, siento que mis amígdalas están inflamadas. Abra la boca, señor, señora, y vemos las amígdalas. Miren acá, hay vasos sanguíneos dilatados en la parte posterior faríngea, también en los pilares. Y acá existe una hiperplasia, miren, del tejido inmunitario de la parte linfoide. Hay varios nódulos pequeñitos, pero como no hay secreción purulenta, entonces también es viral, ¿ok? Todo esto es el anillo de Waldeyer, ¿no? Es con nuestras defensas para que evita que pase al sistema respiratorio. Ahora miren en otro caso, me dice, doctora, doctor, me duele hacer pasar la saliva y señor, ¿tiene fiebre? Sí, he estado tomando paracetamol, no he podido dormir anoche, tengo mucha fiebre, listo. Ese es el primer dato que nos va a orientar a que pudiera ser bacteriano. Abre la cavidad oral, miren, con baja lenguas, y se evidencia claramente que la amígdala está agrandada, crecida. Y vemos en las criptas amigdalinas esta secreción blanquecina. Hay secreción purulenta. Este paciente tiene una faringoamigdalitis bacteriana. Necesita antibióticos. Y vean otro caso. Miren, las regiones paraamigdalinas, secreción blanquecina. Entonces, esto es bacteriano. Muy bien. Ahora, en los adultos, miren acá, este paciente debe estar con fiebre, incluso parece una mononucleosis infecciosa, habrá que revisarle el cuello. Porque miren, en la región paramigdalina, en la parte posterior, hay secreción blanquecina, pero una
No sé si pueden notar, le falta un poco acá la linterna. Bueno, luz. Tiene una coloración azulada, ¿no? Azulada. Incluso tendría que revisar bien, tal vez hay necrosis o absceso paramigdalino. Entonces, aquí con este caso hay que tener mucho cuidado porque puede tener un absceso paramigdalino y necesitaremos algunos estudios complementarios. Pero básicamente esto es bacteriano, por la secreción, la coloración azulada. Entonces, los científicos han creado los criterios de Centor para ver las recomendaciones que vamos a realizar. Entonces, estos criterios de Centor tienen 4 hallazgos, donde toman como variables, primero, si hay fiebre. Es un dato relevante, fiebre. Si está presente o ausente la tos. Segundo, el tercero es la linfadenopatía, los ganglios, linfadenopatía. Y el cuarto, si el paciente tiene hipertrofia amigdalina o pus, exudado. 1, 2, 3, 4 variables para los criterios de Centor. Cada criterio es un punto. ¿Qué sabemos? Que de los pacientes del 40 al 60% de los adultos no cumplen ningún criterio o un criterio. Veamos ahora. Miren, si el paciente tiene 0 puntos de estos 4, la probabilidad de valoración es 2 puntos y el paciente no necesita examen complementario, no le vamos a pedir nada y no requiere antibióticos. No tiene fiebre, no tiene tos, no tiene linfadenopatía, no tiene exudado, como este caso, ¿no? Solamente viene porque siente que no puede hacer pasar la saliva, no tiene fiebre, no hay exudado, no hay tos, listo, viral. ¿Ok? Viral, se le va a pasar en un par de días. Ahora, veamos si tiene un criterio. Si solamente tiene uno, tampoco. No le pedimos exámenes complementarios, no le damos antibióticos. Si el puntaje tiene de 2 a 3, le pedimos examen complementario, las pruebas rápidas que hay en nuestro medio. Y si tiene 4 puntos, recién con 4 puntos, le vamos a dar antibióticos. Tiene fiebre, tiene tos, tiene linfadenopatía y tiene exudado. Recién, si cumple estos 4, le vamos a dar antibióticos. ¿Ok? Esos criterios de Centor no es al 100%, doctores. Incluso el libro de Harrison dice que tiene un área bajo la curva de 0,79. Es decir, que 80% de probabilidades podemos dar ese diagnóstico. Pero ninguno de ellos no es un gol estándar, ¿no ve? No es un gol estándar. Ahora, dentro de estas pruebas rápidas que aquí menciona el libro de Harrison, son estas, las pruebas rápidas de estreptococos, ¿no? Tomamos una muestrita, ¿no?, con el hisopo, mandamos al laboratorio, y estas pruebas rápidas tienen una sensibilidad del 80 y una especificidad del 95% para identificar bacterias. Y los cultivos, ¿qué es lo malo de los cultivos? ¿Qué tarda? Pues juras que el paciente nos va a esperar 2, 3 días, ¿no?, para que le demos antibiótico. Mejor se va a ir con otro médico. ¿Ven? Entonces, un paciente que tú le ves tiene faringitis, ¿no?, bacteriana, etcétera, ves algunas otras comorbilidades, pues, ¿no? Entonces, los cultivos es lo malo, ¿no?, que tardan. Ahora, ¿qué es lo malo si un paciente es bacteriano y le damos de alta, no le damos antibiótico, digamos que cumple 4 puntos acá y no cumple, no le damos antibiótico? Puede complicarse por fiebre reumática aguda. Incluso en Bolivia, una de las causas frecuentes de valvulopatía mitral es por fiebre reumática aguda. Luego en los niños, la glomerulonefritis postestreptocócica que yo vimos en nefro, escarlatina, sinusitis, abscesos periamigdalinos y otras infecciones. Tratamiento. El tratamiento, pues para el dolor y la fiebre, AINES. Para la secreción purulenta, solución salina, humidificación. Incluso el libro de Harrison menciona, ¿no?, el consumo de té con miel y otras cosas. Pero para la bacteria,
una amoxicilina, penicilina, totalmente de acuerdo. La dexametasona y otros glucocorticoides no están recomendados según el libro de Harrison. Entonces, una amoxicilina es suficiente. Aquí tenemos las dosis. Amoxi 500 bioral cada 12 horas o 1 gramo cada 24 horas por 7 a 10 días. Esto de 10 días es mucho. Actualmente ya es cada vez la tendencia menos. ¿Qué pasa si es alérgico? Doctor, es alérgico a la penicilina, a la amoxicilina. Entonces, eritromicina o claritromicina o clinda. Recuerden, la claritromicina es 500 bioral cada 12 horas por 5 días. Es el tratamiento. Para la parte viral, por ejemplo, por Epstein-Barr, que genera la mononucleosis infecciosa, ahí vamos a tener en laboratorio ciertas reacciones como las linfocitosis, más de 4000. Es un dato importante. Cuando nosotros lo revisamos al paciente, tiene que tener, ¿no? Dice, doctor, me crece una bolita en el cuello. Esa es una adenopatía marcada, principalmente. Ahora, esto no es frecuente en la práctica diaria, pero les gusta, ¿no? Nos gusta preguntar en el examen de la residencia. ¿Qué es el síndrome de Lemierre? Primero todo comienza con la amigdalitis, ¿ok? Una amigdalitis. Hay una colonización por el famoso Fusobacterium necrophorum. Este es el agente etiológico. Fusobacterium. Coloniza, va a la región parafaringea, se va a la vena yugular. De la vena yugular genera trombosis, trombos, coágulos, y puede llevar a complicaciones sistémicas. Puede llevar a trombosis de los senos venosos. Entonces, ¿qué es el síndrome de Lemierre? Es una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna. Ustedes ven ahí en la imagen. De la vena yugular interna. Bueno, ya para terminar la clase, algunas otras complicaciones de los abscesos paramigdalinos, sobre todo en pacientes con inmunocomprometidos, con diabetes. Y el paciente obviamente se genera, ya lo vamos a ver en las próximas clases, que es la angina de Ludwig y otras que nos pueden llevar a mediastinitis, neumonía y a morbilidad y mortalidad. Están las famosas anginas, los abscesos submandibulares. ¿En quiénes hemos visto esto frecuentemente? En los pacientes que mastican coca, en los choferes, ¿no? O en los pacientes que tienen mala higiene bucal, generan abscesos submandibulares periamigdalinos. ¿Qué es lo malo de esto? Que si nosotros no diagnosticamos frecuentemente, baja la pus al tórax y generan mediastinitis descendente necrosante, ¿no? Los abscesos periamigdalinos lo mismo, ¿ok? Entonces, tener en cuenta igual con los abscesos retrofaringeos. El tratamiento en un paciente que tiene abscesos siempre es asegurar la vía aérea, ¿no? En un paciente que tiene abscesos periamigdalinos y es importante el drenaje quirúrgico. Aquí el cirujano maxilofacial, el otorrino, nos van a ayudar para drenar dichas pus. Las epiglotitis es más frecuente en los niños y eso con el pediatra o los pediatras que van a estar en el curso les van a resaltar, ¿ok? ¿Qué es lo malo de las epiglotitis? Que hacen obstrucción de la vía aérea rápida. Entonces hay que intubarlos o hacer una instalación de vía aérea a través de la traqueostomía. Y allí, pues, comenzar a actuar rápidamente, porque la etiología también es viral, ¿ok? Las laringitis. Esto ya no se ve frecuentemente en los niños. Recuerden la laringotraqueobronquitis, la famosa clínica tos de perro. Y las laringitis bacterianas, igualito que las faringomigdalitis, ¿no? Por estreptococo neumonía y otras bacterias y otras causas. El tratamiento es sobre todo hidratación, humidificación y si es bacteriana, pues dar sus antibióticos correspondientes. Muy bien, doctores. Con eso terminamos la clase. ¿Cuál es el agente bacteriano más frecuente de la tonsilitis aguda? Corynebacterium, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pyogenes o Haemophilus influenza. ¿Cuál es el germen más frecuente? Muy bien, Natalia, Edwin, Ronald, perfecto.
Streptococo piógenes. Cuidado, se confundan con el Streptococo pneumoniae. Es Streptococo piógenes. Piógenes. Muy bien. ¿Cuál es la indicación principal de antibióticos en amigdalitis por Streptococo piógenes? Antibióticos, recuerden siempre fiebre. A ver, veamos las opciones. Disminuir el dolor, acortar la duración, prevenir la fiebre escarlatina, prevenir la fiebre reumática. Esta es la indicación principal. Prevenir la fiebre reumática. Muy bien. ¿Qué hallazgo clínico orienta más hacia la etiología bacteriana? A ver, de la faringoamigdalitis, ¿no? De la amigdalitis, conjuntivitis, tos, petequias, rinorrea o úlceras orales. A ver, conjuntivitis no, eso es viral. Tos, igual puede ser viral. Petequias, eso también es viral, ¿no? La rinorrea también es viral. Las úlceras orales. Las úlceras orales. Esta está bien, esta es la respuesta correcta, doctores. ¿Ok? Está mal esta respuesta, porque las petequias, hemos visto en la imagen, es más viral. ¿Qué hallazgo clínico sugiere etiología viral en la amigdalitis? Viral, ausencia de fiebre, presencia de exudado purulento, petequias en el paladar, linfadenopatía cervical anterior, dolor unilateral. A ver, veamos una por una. Dolor unilateral, esto es más un absceso periamigdalino. Periamigdalino. Linfadenopatía cervical anterior, esto puede ser virus de Epstein-Barr, incluso bacteriano. Petequias, ¿ok? Este petequias más suena viral. Presencia de exudado purulento es bacteriano, ni cómo dudarlo. Ausencia de fiebre, ya, ¿ok? Puede estar. Entonces, la ausencia de fiebre es más una etiología viral, ¿ok? Los que han contestado en el inciso C también, ¿eh? Petequias en el paladar también se ve viral, ¿ok? Esta pregunta está mal planteada. Muy bien, Fiorella. Excelente. La A y la C. Muy bien. ¿Cuál es la prueba más útil para confirmar infección por Streptococo piógenes en niños sintomáticos? A ver. Tinción Gram, no. Hemocultivo, no. Test de detección de antígeno rápido. Esa, ¿no ve? El test de detección. El ASTO, no, no nos ayuda. PCR para adenovirus, no, porque estamos hablando de bacterias. Entonces, la detección de antígenos rápidos. Excelente, muy bien. Yo creo que incluso hay aparatitos ya, ¿no? Que vienen directo, que en la consulta ya le puedes tomar la muestra directamente. A ver, entren a Alibaba o alguna importadora de Bolivia. Él les va a vender y no es muy caro. Muy bien. ¿Cuál es la indicación de cultivo en niños? Siempre que haya fiebre, en antígenos negativos, contacto con influenza, si la tos es prominente, no está indicado nunca. ¿Cuándo vamos a solicitar cultivos? Siempre cuando los antígenos sean negativos y el paciente aún tiene clínica. ¿Qué antibiótico es el tratamiento de primera elección en estreptococo? Ah, aquí hay dos respuestas, ¿no? Sí, hay dos respuestas acá. Porque ambos le pegan al estreptococo piógenes. La penicilina. Pero la moxi también, ¿eh? La moxi también. Entonces hay dos respuestas acá. ¿Cuál es una indicación absoluta de tonsilectomía? Dolor en la garganta, ¿no? Obstrucción de vía respiratoria. Esta sí, ¿no? La obstrucción de vía aérea por hipertrofia amigdalina. Esa es la indicación absoluta
para retirar las amígdalas. ¿Cuál es la complicación que se asocia con disfonía en voz de papa caliente? Tiene que ser algo bacteriano. Faringitis viral, amigdalitis por Epstein-Barr, periamigdalitis, absceso peritonsilar y otitis media. Cuando escuchen voz de papa caliente, es cuando hay una pus, o sea, una membrana súper enrojecida, dolor, rubor, calor, y está a punto de salir la pus. Entonces busquen abscesos, ¿no? ¿Esto qué es en realidad? Un absceso, ¿no? Eso se denomina voz de papa caliente, donde también van a escuchar estos términos en la angina de Ludwig. En la angina de Ludwig. No sé en qué tema entraría esto. Creo que en cirugía. No, la angina de Ludwig. ¿Qué tema está? Pues, pero esto es absceso peritonsilar. Muy bien, creo que eso es todo, doctores. A ver, ¿cuál es el agente viral que produce fiebre? Ahí está, linfadenopatía generalizada, exudado tonsilar. Aquí la clave es esto, linfadenopatía. Adenovirus, rinovirus, influenza, Epstein-Barr, coronavirus. Muy bien, doctores, excelente. Fiebre, linfadenopatía generalizada y oxidado tonsilar. Recuerden, virus de Epstein-Barr. Muy bien. A ver, pregunta de Centor. Recuerden los puntajes, ¿no? 1, 2 no requiere, 3 dependiendo y el 4 sí requiere antibióticos, bueno, ¿no? Antibióticos y estudios complementarios. Un puntaje de Centor indica no realizar pruebas adicionales. No realizar pruebas adicionales, igual aquí hay dos respuestas, ¿no? Dos respuestas hay. Eso nos estamos viendo en base al cuadradito del libro de Harrison, ¿no ve? El 1 y el 2. Correcto, doctores. Muy bien. 1 y 2 es la respuesta. Aquí tenemos los criterios de Centro. Miren. Las probabilidades, pero no vamos a basar en el libro de Harrison. ¿Cuál es el agente etiológico del síndrome de Lemierre? ¿Qué es el síndrome de Lemierre, doctores? ¿Qué es? ¿Es una neumonía? ¿Es una faringitis? Una tromboflebitis, doctor, de la vena yugular. Eso. Tromboflebitis. Muy bien, doctorita. Es De la una yugular interna. tromboflebitis de la vena yugular interna que forma coágulos, ¿verdad? Generada por un hongo. ¿Cuál es ese hongo? El inciso, el Fusobacterium, ¿no ve? Muy bien, doctores. Están capísimos. Fusobacterium. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase en este feriado. Han aprovechado todos los que están presentes. Muchas gracias por estar en esta clase. Nos vemos el día de mañana con el siguiente tema de infectología. Revisen por favor el cronograma y nos vemos mañana, doctores.